Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos después de las festividades de Nochebuena y Navidad. Qué bien que pueda estar en sintonía del Canal 33. Y como siempre lo hemos dicho a lo largo de toda esta temporada de vacaciones, le invitamos para que disfrute de manera responsable y que no se convierta en los titulares del noticiero Teleprensa. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy vamos a tratar de hacer un análisis de lo que ha ocurrido en materia de institucionalidad de nuestro país, desde la visión y la perspectiva del doctor Félix Ulloa, presidente de IEGES, que se encuentra con nosotros, y le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerlo con nosotros y feliz Navidad también. Gracias, Samuel, siempre es un gusto estar conversando contigo y con la audiencia. Un saludo navideño, esperamos, como tú dices, que haya sido una noche familiar, de regocijo y de mucha felicidad. Muchas gracias por acompañarnos. Amigos televidentes, vamos a hablar también acerca del tema de la inmigración. Hay números que reflejan que al finalizar el 2013 hay cerca de 35.000 salvadoreños que han sido deportados o serán deportados más bien, y es un número que refleja preocupación porque ¿qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que se propone para que estos salvadoreños se puedan reinsertar a la vida cotidiana? Vamos a conocer de ese tema también. Y a usted le invito para que nos pueda acompañar con sus comentarios a través de las redes sociales. Están en la pantalla las direcciones en Facebook y en Twitter a las cuales usted puede enviarnos sus comentarios. Perspectivas 33 en ambas redes sociales para que nos pueda encontrar y también comentar de lo que hablemos esta mañana. Finaliza el 2013, un año de campaña electoral, de una intensa campaña electoral. Y de ello también vale la pena hacer una remembranza de lo que deja en positivo y también en negativo este año de campaña electoral, que tiene también mucho que ver con el tema de la institucionalidad del país. Claro, bueno, a 5 días prácticamente de que termine el año, es oportuno hacer una reflexión, más que un balance, de los hechos que se han sucedido, que han marcado este año preelectoral y que sin duda, como tú lo señalas, pues ha estado marcado por las campañas de los partidos políticos, de los candidatos. Alguna de población se ha quejado de la forma anticipada en que empezaron estas jornadas electorales. Creo que va a tener que tomarse en cuenta en futuras regulaciones, hablando de institucionalidad, para poder darle a la población esa tranquilidad y esa permisividad que se requiere para que el ejercicio del sufragio sea un acto consciente y bien informado. Y no pues conducir ciudadanos, como se ha tratado de hacer, como conducir masivamente consumidores, porque al fin y al cabo el tratar de posicionar marcas electorales, imágenes de candidatos, es prácticamente una técnica de mercadeo político. Es como introducir una marca en el mercado para generar dentro del consumo del consumidor una orientación hacia el momento de tomar la opción de decidir qué es lo que se va a adquirir. Y en este caso, haciendo la metáfora política, pues se ha tratado de lo mismo, de iniciar campañas de manera anticipadas para ir posicionando imágenes, candidatos, símbolos, emblemas, y yo creo que eso les puede traer beneficios inmediatos a los partidos, los candidatos que realizan estas prácticas, pero deja un déficit democrático, porque no se está generando ni debates políticos sobre los temas importantes que afectan al país y que demandan de solución, también con esa misma urgencia y prioridad, sino que se está tratando pues de generar conciencia de consumo. Entonces se le está viendo a los salvadoreños, se nos está viendo más como consumidores políticos que como ciudadanos con derechos para ser ejercidos políticamente el día de las elecciones. Decía el doctor Roberto Rubio que de los planes que se han visto o de las plataformas de gobierno que se han conocido de los candidatos presidenciales son planes para ganar y no para gobernar más bien. Y de ello pregunto, en el tema de la institucionalidad, lo que se ha escuchado de los candidatos es lo menos que deberíamos de poner atención los ciudadanos, o hay áreas en las que hace falta que profundicen más en sus planes de gobierno. Yo creo que se necesita que haya un poco más de atención al tema de la institucionalidad. Muy raro vemos así pinceladas sobre el tema de la institucionalidad, más bien son compromisos personales
de acatar los fallos de la sala, de lo constitucional, o de respetar la institucionalidad del Estado, la separación de poderes, es decir, estos aspectos fundamentales que le dan a una república la calidad de un Estado de Derecho y de una democracia plena y en ejercicio. Yo creo que el diseño que hace falta, y que lo hemos discutido con algunos sectores, es el ver que el país requiere de un marco institucional adecuado a los tiempos actuales y con visión de futuro hacia la modernidad, porque desgraciadamente el marco institucional que tenemos, cuya matriz viene de la Constitución de 1950 y que ha sido ajustada en 1962, luego en 1983 y luego en 1991 con los acuerdos de Huastepec, ya requiere de una ingeniería constitucional que permita al país ese diseño de sociedad moderna y democrática. Creo que la Constitución, que justamente este mes de diciembre, el 20 de diciembre cumplió 30 años, ha permitido hacer esa transición entre la época de la guerra, del conflicto, la época de los acuerdos de paz y la posguerra. Necesitamos cerrar ese ciclo histórico de posguerra y abrir un nuevo periodo en el cual los salvadoreños nos pongamos de acuerdo en un gran pacto nacional para redefinir cuál va a ser ese modelo de Estado. Ese es lo que hemos llamado la refundación del Estado. O sea, hay que hacer este ejercicio de visualizar un Estado hacia los próximos 50 años. Ya tuvimos esa posibilidad de que de los 50 al 2013, 63 años, nos regimos por la visión que tuvieron los constituyentes de aquella época, encabezados por el doctor Reinaldo Galindo Pol y un grupo de abogados y estudiantes de Derecho que aprovecharon la coyuntura del golpe de Estado del 48 para darnos una de las constituciones más avanzadas de la época. Imagínate tú que en 1950 ya se había consignado constitucionalmente el seguro social, la seguridad social, el derecho a la sindicalización campesina y muchos derechos económicos y sociales que desde luego estaban inspirados en los tiempos y en los vientos modernizantes y democratizadores de la Europa de la posguerra, de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, etcétera. Es decir, había habido esa transformación a nivel universal. Pues ahora el mundo también se ha movido hacia la modernidad. Las nuevas tecnologías, las globalizaciones, las grandes amenazas como el cambio climático o el crimen organizado a nivel mundial, ha ido cambiando aquella confrontación ideológica que marcó la Guerra Fría, que también viene de la posguerra, y que fue la que mantuvo y está reflejada dentro de la Constitución del 83. Para muchos, incluyéndome yo mismo con el análisis, pensamos que la Constitución del 83 tenía un alto espíritu contrainsurgente, porque estábamos en un periodo de insurgencia y de un conflicto armado, y la Constitución justamente recogía el espíritu de los constituyentes de esa época. Por eso, además de las reformas estructurales que dio, como la reforma agraria, en el artículo que limitó la tenencia de la tierra, también dio artículos como el decir que los partidos políticos iban a ser el único instrumento de representación del pueblo en el gobierno. Entonces, esos parámetros que sí eran válidos en ese momento, ahora ya no tienen sentido, es lo que yo estoy viendo como ausente en las grandes propuestas de los 3 grandes proyectos que se han presentado ahora en este torneo electoral. Por eso exigimos que haya una reflexión en ese sentido y que los candidatos y los partidos nos presenten esa visión hacia El Salvador ya inserto en el siglo XXI. Mucha o buena parte de las personas que nos están observando podrían pensar, bueno, y el tema de la institucionalidad, ¿a mí en qué me afecta? Yo si no trabajo, no tengo para pagar mis recibos, no tengo para pagar la casa, para mantener a mis hijos. ¿En qué me afecta el tema de la institucionalidad o que sea vulnerada esta como tal, doctor? Sí, desafortunadamente es un tema que lo hemos visto muy abstracto, muy de las élites intelectuales o las élites políticas, pero en realidad tiene que ver con la vida cotidiana de los salvadoreños, de todos los habitantes de una nación, porque no es lo mismo vivir dentro de un marco de estabilidad política, de institucionalidad, en el cual el clima para trabajar y vivir en armonía y en paz sea el que reine en una sociedad
que estar frente a un esquema, ya sea totalitario, que violenta los derechos fundamentales y afecta a las instituciones, o en un clima de confrontación y de caos permanente. Posiblemente no se vea la relación directa, pero el que, como se ha planteado aquí, la necesidad de atraer inversión extranjera para generar más empleo, bueno, eso tiene que ver de parte del inversionista en qué sociedad va a ir a invertir. Si es una sociedad donde hay seguridad jurídica, donde las instituciones funcionan, pues la inversión viene, pero si es una sociedad en la cual que hay un caos político, una confrontación, un ambiente de desestabilidad y donde las instituciones no funcionan, la inversión no llega. Y si no llega inversión, no hay fuentes de trabajo. Y si no hay fuentes de trabajo, la gente no tiene para consumir, para gastar, para sobrevivir, y entonces se van dando estos procesos de informalización económica, donde la gente sale a conseguir lo que puede el día a día, a vender, revender o generar otros efectos sociales más perniciosos, como el caso de la delincuencia, la gente que tiene que salir a asaltar, a extorsionar. Entonces, si vamos viendo la conexión, aunque aparentemente no afecte el hecho de que una sala constitucional tenga la majestad de dictar una sentencia y sus fallos sean acatados o sean desacatados, es decir, eso diría un ciudadano común y corriente que tiene que ver con que yo compre la cora de tortillas para comer hoy. Sí tiene que ver, es decir, tiene que ver cuando tú haces toda esa relación y vas viendo de que en una sociedad en la que se respeta la institucionalidad, tiene más oportunidades para brindarle al ciudadano ofertas de trabajo y muchas más opciones para una vida cotidiana más segura y más tranquila. Hay un tema del que quiero que ampliemos al regresar de la pausa comercial y es precisamente la Sala de lo Constitucional. Los señalamientos y las contradicciones entre Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa pareciera que en estos últimos meses no se ha escuchado y probablemente sea porque nos encontramos en medio de una campaña electoral. Sin embargo, en medio de la celebración del Día de la Constitución, que usted bien señalaba, algunos diputados hicieron fuertes críticas para la Sala de lo Constitucional y de ello me gustaría que habláramos al regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, tenemos que hacer espacio para nuestros anunciantes. Vamos a volver con más. Le invito también para que participe a través de las redes sociales. Encuéntrenos como Perspectivas 33 en el Facebook y también @Perspectivas33 en el Twitter. Volvemos.